En este video de hoy vamos a ver algunas generalidades de la tabla periódica de los elementos. Seguramente ya han visto tablas periódicas, pero no entienden qué información suministran, por qué tienen esta forma, por qué son tan importantes para los químicos. Bueno, hoy vamos a entender algunas cuestiones de la tabla periódica que serán muy útiles en nuestro curso de química. A partir de este esquema general de la tabla periódica vamos a extraer información muy importante. Por ejemplo, podemos observar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles o filas. Estos niveles se llaman periodos en la tabla periódica y me indican el nivel de energía de los átomos que se encuentran en cada uno de estos. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra en el primer nivel junto con el helio, que también corresponde al nivel número 1. Estos átomos de acá, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, se encuentran en el nivel 2. Y así para cada uno de estos. Pero para entender un poco mejor esto del nivel de energía, vamos a recurrir a una representación del átomo. Aquí lo tenemos. Sabemos de que el átomo realmente no es así, pero este esquema nos sirve mucho para entender cómo están organizados los electrones aparentemente dentro de un átomo. Entonces tenemos, acá en rojito tenemos el núcleo y tenemos una primera órbita, por decirlo así, donde tenemos 2 electrones. Ese es el nivel número 1. En la siguiente tenemos 8 electrones, nivel número 2. Y en la última, en la más externa, que es el nivel más alto en energía para este átomo, el nivel 3, tenemos entonces un último electrón. Este corresponde al átomo de sodio. Y este 3 de este nivel de acá, este 3, me indica este 3 del nivel de energía. Así para cada uno de los demás elementos. Al mirar su nivel más externo de energía, donde están sus últimos electrones, sus electrones de valencia, entonces ese valor de n me indica el nivel o la fila donde debe estar en la tabla periódica ese átomo. Ahora observen esta otra representación, donde ya miro las columnas verticales. Tengo 18 columnas. Ellas reciben el nombre de grupos, así que la tabla periódica tiene 18 grupos. Esa es la forma de numeración de los grupos actualmente, pero acá les muestro la numeración antigua, con números romanos y las letras A mayúsculas para los elementos representativos. Fíjense que acá yo tengo en el primero, 1A, tengo los elementos del grupo número 1, 2A, los del grupo número 2, hago un salto hasta acá y el 3A corresponde a los elementos del grupo número 13, 4A a los del 14, 5A a los del 15, 6A a los del 16, 7A a los del 17 y 8A a los del grupo número 18. Y acá en el centro tenemos los elementos de transición. Entonces tenemos el 3B para el 3, 4B para el 4, 5B para el 5, 6B para el 6, 7B para el 7 y ojo aquí, 8B para los grupos 8, 9 y 10. Y los grupos 1B son el 11 y 2B el 12. Ahora, para entender mejor la información que me dan los grupos en la tabla periódica, vuelvo a mi esquema del átomo. Aquí está. Esta vez les he representado un átomo distinto, el átomo de oxígeno. ¿Por qué sé que corresponde al átomo de oxígeno? Debido al número de electrones. Si los niveles, el número de espirales, por decirlo así, que yo le dibujaba a mi átomo acá, me indicaban los niveles, en este caso, el número de electrones en la capa más externa me indican el grupo. Por ejemplo, este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su último nivel. Así que como tiene 6, está en el grupo número 6A o grupo 16, como lo llamamos actualmente.
Ahora vamos a hablar acerca de las familias. Resulta de que la tabla periódica también me indica las familias. Grupos o familias en efecto son los mismos, pero quise llamar familias en esta parte para que aprendieran a nombrar los grupos de acuerdo al nombre que reciben por familias. Por ejemplo, los primeros que he pintado acá en color morado son los metales alcalinos, los del grupo número 1. Los del grupo número 2 reciben el nombre de metales alcalinoterros. Ahora, los que están acá en color verde son los del grupo o familia del oxígeno, reciben el nombre de los calcógenos. También se les puede llamar afígenos. Los de fucsia son el grupo número 17 y hace referencia a los halógenos. Flúor, ¿cierto? Cloro, bromo, yodo, son halógenos. Y por último tenemos acá en el grupo número 18 los gases nobles, antes conocidos también como gases inertes. Se les llamaba inertes de hecho porque se pensaba que ellos eran inertemente reactivos, o sea, no reaccionaban químicamente. Pero se ha descubierto que esto no es del todo cierto. Se han descubierto compuestos con estos gases nobles, por eso el nombre que reciben comúnmente es gases nobles. Ahora, este resto de los elementos representativos eh, tienen el nombre de la cabeza del grupo. Por ejemplo, esa es la familia del boro, esa es la familia del carbono y esta es la familia del nitrógeno. Ahora hablemos también de otros nombres. Dijimos que los de el centro reciben el nombre de metales de transición. Pero ustedes se preguntarán, estos de acá abajo, ¿por qué están separados y por qué no los nombramos a la hora de asignarles el nivel de energía? Pues resulta de que estos son metales de transición interna. Les voy a explicar de dónde salen. Una de las razones que también explica por qué la tabla periódica tiene esta forma es porque está organizada en forma ascendente de su número atómico, o sea, el número de protones que tiene en su átomo. Entonces empezamos haciendo el barrido de la siguiente manera. En primer lugar tenemos el hidrógeno con un número atómico de 1, el helio con un número atómico de 2, luego bajamos litio con un número atómico de 3, berilio con un número atómico de 4, boro 5, 6, 7. Ya notaron cómo va aumentando el número atómico, ¿verdad? De esta manera. Pero observen que cuando llegamos acá al elemento lantano, hay un salto en la numeración. Yo tengo lantano 57 e inmediatamente el de enseguida, el hafnio, cambia a 72. Esto es porque del lantano se desprende una serie de elementos químicos que son los que se encuentran acá abajo. Entonces, observen, 57 lantano, 58 serio y seguimos 59, 60, 61 hasta terminar acá en 71 y regresamos al hafnio con 72, 73 y seguimos haciendo la numeración. Como esta primera fila de acá se desprende del lantano, esta primera serie de elementos de transición interna se llaman los lantánidos. Ahora, algo similar ocurre acá abajo después del actinio. Noten, actinio 89 y el que le sigue tiene 104. Entonces, de acá del actinio se desprenden estos otros elementos de acá y vamos 89, 90, 91 hasta terminar y continuamos acá en 104. Ahora, mencionemos otro detalle interesante de la tabla periódica. Por ejemplo, chicos, observen que todas las tablas periódicas les van a mostrar una diagonal, un cambio en la coloración en esta parte de acá. Este cambio en la coloración o esta diagonal que se observa aquí es una línea divisoria entre metales y no metales. Todo lo que se encuentre hacia la derecha de esa línea divisoria lo vamos a considerar no metales. Por ejemplo, nitrógeno es no metal, oxígeno es no metal, azufre es no metal, bromo es no metal, los gases nobles son no metales. Todo esto de la diagonal hacia la derecha son no metales. Mientras que lo que esté de la diagonal hacia la izquierda, incluidos los de transición interna y todos estos, se llaman metales. Ya sean metales alcalinos, alcalinoterrios, de transición o de transición interna,
todos son metales. Pero justo en esta diagonal tenemos que saber discernir porque los elementos que se encuentran aquí al lado de esta línea divisoria se ha comprobado que tienen un comportamiento entre metal y no metal. Reciben el nombre de metaloides. Entonces tenemos metaloides como boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Estos de aquí se llaman metaloides. Entonces, si ustedes quieren aprenderse los elementos de la tabla periódica, les aconsejo de que se aprendan los no metales porque son los más poquitos. Antes de finalizar, quisiera adelantarme un poco al tema de la próxima clase, y es que la tabla periódica también podemos agruparla en bloques. ¿De qué dependen esos bloques? De la configuración electrónica de los átomos de esos elementos. Por ejemplo, todos los elementos que se encuentren en el grupo número 1 tienen como último orbital el orbital S. Lo mismo sucede con los del grupo número 2. Los elementos representativos que se encuentran de los grupos números 13 al 18, todos ellos terminan su configuración con el orbital P. Los metales de transición terminan su configuración electrónica con el orbital D. Y finalmente los de transición interna, estos de acá abajo, terminan su configuración electrónica con el orbital F. En la próxima clase vamos a puntualizar más acerca de la configuración electrónica. Por eso damos por terminada esta clase de generalidades de la tabla periódica.